En la cena de Navidad, mi madre dijo con desdén, deja que mi hijo y mis nietos coman primero. Los tuyos pueden esperar las sobras. Delante de mis hijos había un plato vacío. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia, deberían saber cuál es su lugar, qué suerte que todavía quede algo de comida para ellos. No dije nada. Solo tomé a mis hijos y me fui. Minutos después. Su casa estalló con un grito que nunca antes habían oído. Mi nombre es Natalia, tengo 36 años, y esta es la noche en que me marché de la cena de cumpleaños más cara de Cancún y corté la relación con toda mi familia para siempre. Estábamos en Ramona, dentro de un salón privado del Nizuc. 60 invitados, arreglos florales de 200.000 pesos, champán más antiguo que mis hijos. El 75º cumpleaños de mi padre adoptivo. Mi hija, Regina, de 10 años, y mi hijo, Mateo, de 8, estaban arrinconados en la pequeña mesa auxiliar. Nadie quería mirar sus platos, completamente vacíos. Ni un solo bocado. Porque mi madre adoptiva ya le había dicho al chef, nada de menú infantil para la mesa auxiliar. Luego, levantó su copa delante de todos y dijo, alto y claro, el hijo de verdad y los nietos de verdad comen primero. Sus hijos pueden esperar las sobras si tienen suerte. Mi hermano adoptivo, Braulio, sonrió con aire de suficiencia y añadió, ya deberían saber cuál es su lugar en esta familia. No arruines el cumpleaños de papá. Algunos invitados de hecho se rieron. Sacaron los teléfonos. El labio de mi hija temblaba. Mi hijo solo miraba el plato vacío como si hubiera hecho algo malo. No monté una escena. No dije ni una palabra. Me levanté, tomé a mis dos hijos y salí pasando junto a los candelabros, junto a la fuente, junto a las máquinas tragamonedas que sonaban como si nada hubiera pasado. 22 minutos después, las mismas personas que se rieron estarían gritando mi nombre por una razón totalmente diferente. Si alguna vez te han tratado como si no pertenecieras a tu propia familia, deja tu historia en los comentarios, dónde, cuándo y qué hiciste. Dale a me gusta, comparte y sigue viendo porque estás a punto de ver exactamente lo que hice en esos 22 minutos. Salí de Ramona y el ruido del casino me golpeó como un muro, máquinas tragamonedas gritando, ruletas girando, risas de borrachos rebotando en los suelos de mármol. El aire olía a dinero y desesperación. Llevaba a ambos niños, uno en cada cadera, sus pequeños cuerpos más pesados de lo habitual porque no habían comido desde los cacahuates japoneses del avión esa mañana. El ascensor privado al piso 42 nos esperaba. Paredes doradas, jazz suave, el tipo de silencio que cuesta un extra. Tan pronto como se cerraron las puertas, la cabeza de Regina cayó sobre mi hombro. Mateo ya estaba roncando. Sentí sus costillas a través de su ropa, y algo dentro de mí se partió limpiamente en dos. La puerta de nuestra suite se cerró con un clic detrás de nosotros. Los acosté en la cama tamaño king del segundo dormitorio, les quité los zapatos de vestir y los cubrí con la felpada bata del Nizuc porque era lo más suave que tenía a mi alcance. No se movieron. Fui directamente a la sala de estar, con las rodillas temblando, y saqué mi equipaje de mano del armario. El portafolio de cuero negro, el que nunca pierdo de vista en los viajes familiares. Empecé a llevarlo hace 5 años, después de pillar a Braulio registrando mi bolso en la habitación de invitados en Monterrey. Aprendí rápido, todo lo valioso se queda conmigo. Lo abrí sobre la mesa de centro. Dentro, cada uno de los documentos que había firmado para ellos desde que tenía 22 años. Certificados de nacimiento que me hicieron guardar. Declaraciones de impuestos en las que necesitaban mi firma. Avales de créditos. Registros de aportaciones al fideicomiso educativo. Todo. Me senté en el sofá. Abrí mi MacBook y miré el reloj en la pantalla, 9:24 de la noche. Exactamente. 22 minutos. Ese fue el tiempo que mis hijos habían pasado mirando platos vacíos mientras 60 adultos fingían no ver. 22 años. Ese fue el tiempo que había dejado que esta gente me utilizara. Decidí en ese mismo instante, les quedan exactamente 22 minutos de mi vida. Ni un segundo más. Empecé con la aplicación del banco. 2 fideicomisos educativos, uno para Claudio y otro para Brenda. Yo figuraba como la única fideicomitente y titular desde el día en que nacieron. Ellos nunca habían contribuido ni un solo peso.
Yo sí. Cada bonificación, cada aumento, cada vez que renunciaba a unas vacaciones para hacer horas extras, lo invertía todo ahí porque la familia cuida de la familia. Inicié sesión y solicité la liquidación total de ambos fideicomisos. Al diablo con la penalización. El dinero llegaría a mi cuenta corriente por la mañana. A continuación, el portal del crédito hipotecario del penthouse en el piso 55 del mismo hotel en el que dormíamos esta noche. Dionisio lo compró hace 3 años para impresionar a sus amigos del club de campo. Mi historial crediticio era el único lo suficientemente bueno como para ser su aval en el crédito millonario. Todavía tenía el contrato de aval original escaneado en mi unidad en la nube. Abrí el PDF, escribí una breve carta de revocación, la firmé con el lápiz óptico y la adjunté al centro de mensajería segura del banco. Enviado. El aval personal desapareció en el momento en que lo recibieron. Por último, la transferencia recurrente que configuré para Braulio después de su divorcio, 84.000 pesos cada primero de mes para que pudiera conservar el loft frente al lago en Monterrey y centrarse en sus hijos. Abrí la sección de pagos programados, encontré el pago, hice clic en cancelar todas las transferencias futuras, y confirmé 2 veces. ¿Hecho? Cerré el portátil, me recliné y miré al techo. Mis manos ya ni siquiera temblaban. Se sentían firmes, limpias. La zona hotelera brillaba 38 pisos más abajo, un río de luces rojas y doradas que de repente parecía barato. Pensé en el portafolio negro todavía abierto sobre la mesa, en todas esas firmas que había regalado como una tonta. Y me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace años. Nunca me adoptaron. Me adquirieron. Y las adquisiciones pueden ser liquidadas. Me levanté, caminé hasta la puerta del dormitorio y observé a mi verdadera familia dormir. Regina se había quitado la bata de una patada. Mateo estaba acurrucado hecho un ovillo. Les subí la manta y susurré la primera promesa que había hecho y que sabía que cumpliría. Nadie volverá a haceros esperar por las sobras. Luego puse una alarma para las 9:46 de la noche, exactamente 22 minutos, a partir de ahora. Abrí el portafolio negro, y el primer documento que había encima era el decreto de adopción, amarillento por los bordes, firmado por Dionisio y Gloria la semana que cumplí 14 años. Todavía recuerdo el pasillo del juzgado que olía a cloro, a la trabajadora social entregándome un oso de peluche que alguien había donado, y a Gloria diciéndome, de ahora en adelante, nos llamarás mamá y papá. Ese es el trato. 4 años después, me gradué de la prepa antes de tiempo y acepté el primer trabajo de tiempo completo que pude encontrar, captura de datos en una aseguradora en el centro de Monterrey. Tenía 18 años. Mi sueldo llegó a la cuenta conjunta que abrieron a mi nombre esa misma semana. Gloria me sentó en la mesa de la cocina con 2 contratos nuevos para fideicomisos educativos. Claudio tenía 6 meses. Brenda todavía estaba en el vientre. Tú eres la responsable, dijo. Pon tu dinero en esto. Es para los hijos de tu hermanito. Eso es lo que hace la familia. Firmé como fideicomitente y titular en ambos. Ellos nunca añadieron ni un peso. A los 23, había ascendido a analista junior y finalmente me mudé a mi propio departamento. Ese mismo mes, la esposa de Braulio se fue y se llevó la mitad de sus ahorros. Apareció borracho a las 2 de la mañana, llorando por las colegiaturas del colegio privado que ya no podía pagar. Gloria me llamó al día siguiente. Si nos quieres, ayudarás. Ganas buen dinero ahora. Así que configuré transferencias mensuales directamente desde mi nómina al Colegio Americano de Monterrey en San Pedro Garza García. 12.000 al año por 2 niños. Me dije a mí misma que era temporal. A los 26, me ascendieron de nuevo, analista financiera senior, bonificación de 6 cifras por primera vez. Dionisio decidió que ese era el año en que se merecía una casa de descanso. Encontró unas residencias en el piso 55 de las residencias St. Regis en la Riviera Maya. 144 millones. El banco se rió de su crédito. El mío estaba impecable. Volamos a Cancún para un fin de semana largo para que yo pudiera ver la vista. Gloria me llevó a la oficina de ventas, me entregó los papeles del aval y dijo, no dejarías que tu padre perdiera su sueño, ¿verdad? Firmé. Le pusieron las llaves en la mano y mi nombre como responsable de la hipoteca si algo salía mal.
Después de eso, nunca paró. Tejado nuevo en la casa de Monterrey, 560.000 pesos, mi aguinaldo. El abogado de Braulio por conducir ebrio, 220.000 pesos. El arreglito de Gloria en una clínica de prestigio, 680.000 pesos. El equipo de fútbol itinerante de Claudio que jugaba torneos en el extranjero, 180.000 pesos por temporada. Las clases de equitación de Brenda y el caballo que alquilaron a su nombre, 120.000 al mes. Cada vez, la historia era la misma. Eres la única que puede. Nos lo debes por darte una familia. Yo pagaba. Siempre pagaba. Renunciaba a mis propias vacaciones, trabajaba los fines de semana y tomaba el vuelo de madrugada para poder estar de vuelta el lunes por la mañana. Me decía a mí misma que la gratitud no tiene precio. Me decía que la sangre no importa, el amor sí. Me decía que un día me verían de la misma manera que veían a Braulio y a sus hijos. Nunca lo hicieron. Guardé cada recibo, cada estado de cuenta, cada comprobante de transferencia. Creé un libro de contabilidad oculto en una carpeta protegida con contraseña titulada Impuestos. Año tras año, las cifras crecían. 800.000 aquí, 380,000 allá. Otro millón de pesos cuando Braulio decidió que necesitaba una Range Rover para que los niños encajaran. Vi el total cruzar los 2 millones de pesos, luego 3 millones, luego 4 millones. Nunca me permití sumarlo todo hasta esta noche. Abrí en la pantalla la hoja de cálculo que había estado actualizando en secreto durante 8 años, columna tras columna de fechas, descripciones, cantidades. Me desplacé hasta el final y dejé que la fórmula finalmente hiciera su trabajo. 4.360.000 pesos. Exactamente. Ese era el precio de la familia que creía tener. Me quedé mirando el número final hasta que los dígitos se volvieron borrosos. Luego cerré el portafolio, lo deslicé de nuevo en la caja fuerte y la cerré. Por primera vez en 22 años, no iba a añadir otra línea. Las puertas del ascensor se abrieron en el nivel del restaurante, y salí sosteniendo 2 platos de chuletón de Sonora, todavía chisporroteando de la cocina, el artículo más caro del menú a 3.200 pesos la porción. Había caminado directamente al puesto de despacho de cocina, mirado al chef ejecutivo a los ojos y dicho, 2 de esos ahora mismo para mis hijos. No discutió. Los llevé de vuelta a Ramona como si estuviera presentando pruebas en un tribunal. El salón privado se quedó más silencioso de lo que creía posible para 60 personas. Los cubiertos dejaron de moverse. La copa de champán de alguien se congeló a medio camino de sus labios. Gloria me vio primero, su rostro se tensó. Devuelve eso, ordenó, con voz baja pero lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. Los niños no comen filetes de 3.200 pesos. Llévatelos. Braulio se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, y soltó esa misma risa de suficiencia que había perfeccionado desde la secundaria. Sí, Natalia, dijo, lo suficientemente alto para toda la sala. El hijo de verdad y los nietos de verdad comen primero. Sus hijos pueden esperar las sobras si tienen suerte. Ya deberían saber cuál es su lugar en esta familia. No arruines el cumpleaños de papá. Un par de amigos de golf de Dionisio se rieron disimuladamente. Una mujer incluso levantó su teléfono. Los ignoré a todos y caminé directamente a la pequeña mesa auxiliar que compartían Regina y Mateo. Puse los platos delante de ellos. El olor a mantequilla y romero se elevó entre nosotros como un escudo. Los ojos de Regina se abrieron de par en par. Mateo solo miraba como si no pudiera creer que la comida fuera finalmente real. Saqué la silla entre ellos y me senté. Contadme qué pasó esta tarde, dije, tranquila, mirando solo a mis hijos. Desde el principio. Regina tragó saliva. Cuando llegamos, nos dijeron que la mesa grande era solo para la familia de sangre. La abuela dijo que teníamos que sentarnos aquí y esperar hasta que todos los demás terminaran. Mateo continuó, con voz queda. Nos trajeron agua, pero no pan. Luego, la tía Celia intentó darme un panecillo, y la abuela le dijo que no lo hiciera porque aún no nos lo habíamos ganado. Sentí que todos los teléfonos de la sala se giraban hacia nosotros. Bien. Que graben.
Me volví hacia la mesa principal, 60 rostros fingiendo no estar pendientes de cada palabra. Entonces, para asegurarme de que lo entiendo, dije, con la voz perfectamente serena. Trajisteis a mis hijos en avión 2,000 kilómetros, nos alojasteis en vuestro hotel, les hicisteis vestirse de gala y luego le dijisteis a la cocina que no les diera de comer a menos que fueran nietos de verdad. Dionisio carraspeó, con la cara roja por el vino y la vergüenza. Natalia, cariño, es mi cumpleaños. Lo es, le interrumpí, y mis hijos no han comido desde el desayuno en el avión porque tu esposa decidió que la inanición era una buena lección de gratitud. La boca de Gloria se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Eso no es. Les estaba enseñando modales. Braulio puso los ojos en blanco. Por Dios, siempre haciéndose la víctima. Miré a Regina. ¿Te dijo la abuela por qué vuestros platos estaban vacíos? Ella asintió, las lágrimas brotando ahora. Dijo que Claudio y Brenda van primero porque llevan el apellido de la familia. Nosotros no. Un murmullo recorrió las mesas. Alguien susurró, ¡qué mala onda! Me incliné y corté el filete de Mateo en trozos perfectos del tamaño de un bocado, luego hice lo mismo con el de Regina. Puse los tenedores en sus manos. Comed, les dije suavemente, lentamente. Disfrutad cada bocado que habéis pagado. Luego me levanté, me alisé el vestido y miré directamente a Gloria. Acabas de enseñar a mis hijos la lección más valiosa que jamás aprenderán de ti, dije. Y no me ha costado ni un peso. Braulio empezó a levantarse. Tú, malagradecida. No le dejé terminar. Simplemente tomé la mano de Regina, luego la de Mateo, y los guié entre las mesas. Pasando junto al cristal, las esculturas de hielo, cada persona que se había reído o había mirado hacia otro lado. Nadie intentó detenernos. Lo último que oí antes de que se cerraran las puertas fue a Dionisio murmurando, déjala ir. Se le pasará, y a Gloria respondiendo bruscamente, estará suplicando volver por la mañana. No miré atrás ni una sola vez. La puerta de la suite se cerró con un clic y el mundo exterior desapareció, el rugido del casino, el tintineo de las copas, las risas falsas. Todo se desvaneció en el momento en que el cerrojo se activó. Me quedé allí un segundo, con la espalda pegada a la puerta, sintiendo la vibración del bajo de la discoteca 38 pisos más abajo viajar a través de la madera hasta mi columna vertebral. La mano de Regina seguía en mi izquierda, la de Mateo en mi derecha. Sus dedos estaban helados. Los llevé por el corto pasillo hasta el segundo dormitorio, giré el regulador de intensidad hasta que la luz fue de un suave tono dorado y levanté a cada niño sobre su propia cama tamaño king. Regina se quitó sus zapatos de charol sin que se lo pidiera. Mateo se aflojó la corbata y la dejó caer en la alfombra. Había manchas de grasa de la mantequilla del filete en el vestido de Regina, una mancha de puré de patatas en la manga de Mateo. No me importaba. Les subí el grueso edredón hasta el cuello, metí los bordes alrededor de sus pequeños cuerpos como solía hacer cuando eran pequeños y observé cómo sus rostros se relajaban casi al instante. Estómagos llenos y seguridad absoluta, esas dos cosas pueden hacer que un niño se duerma más rápido que cualquier medicina. Cuando su respiración se calmó en el lento ritmo del sueño profundo, volví sigilosamente a la sala de estar y me arrodillé frente a la caja fuerte empotrada en la pared del armario. Introduje el código que había elegido en el momento en que nos registramos, el cumpleaños de Regina, seguido del de Mateo. Dentro había un objeto, una memoria USB de color negro mate del tamaño de mi pulgar. Sin marcas, sin llavero, nada que la hiciera parecer importante para nadie más. La compré hace 10 años, después de que Braulio jurara que me devolvería, el mes que viene, los 100.000 pesos de fianza que pagué cuando estrelló su BMW contra un poste. Gloria me había llevado a un lado esa noche y me dijo, la familia no lleva las cuentas, Natalia. Ese fue el momento en que empecé a llevar las cuentas en secreto. Llevé la memoria al escritorio de mármol con vistas a la zona hotelera, la conecté y vi aparecer la carpeta cifrada. Contraseña, la fecha y hora exactas de la muerte de mis padres, hasta el minuto del informe policial. La hoja de cálculo maestra se abrió al instante. Miles de filas, cada transferencia, cada cheque, cada SPI etiquetado como ayuda familiar. Había añadido nuevas entradas religiosamente, pero nunca había permitido que la celda del total se calculara.
Me aterrorizaba que el número final demostrara que era la tonta que siempre me habían tratado como tal. Esta noche, dejé de protegerlos de la verdad. Esta noche, dejé de protegerme a mí misma de ella. Me desplacé hasta el final de la columna D, hice clic en la celda vacía debajo de la última entrada y escribí la fórmula más simple del mundo, igual a suma, de 2, de 4921. Presioné Enter. 4.368.250 pesos. El cursor parpadeaba junto al número como si me desafiara a sentir algo. Lo sentí todo a la vez. Vi los turnos de horas extras que trabajé en lugar de llevar a Regina a su primer recital de ballet. Vi el fondo de vacaciones que vacié cuando Brenda necesitó aparatos, de inmediato. Vi el anillo de compromiso que nunca me compré porque el equipo de fútbol de Claudio tenía un torneo en el extranjero. 4.368.000 pesos, más el crecimiento compuesto de los fideicomisos educativos, más los 5 millones en capital del que era personalmente responsable por las residencias de lujo de arriba. Me recliné en la silla de cuero y dejé que las lágrimas fluyeran. Eran calientes, silenciosas y sorprendentemente escasas. Mis hombros temblaron una vez y luego se calmaron. Mis manos permanecieron perfectamente firmes sobre el escritorio. El llanto ya no era de dolor, era el sonido de cadenas cayendo al suelo. Miré hacia el dormitorio. Regina se había puesto boca abajo, con un brazo colgando del borde de la cama. Mateo se había acurrucado tan profundamente que solo se veía un mechón de pelo oscuro sobre el edredón. Parecían increíblemente pequeños en camas que costaban más por noche de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Les hice una promesa en ese momento, en voz alta, aunque no pudieran oírme. Nadie volverá a haceros esperar por las sobras. No mientras yo siga respirando. Me sequé la cara con la manga de mi vestido, respiré más hondo que en los últimos 22 años y abrí 3 nuevas pestañas en el portátil. Primera pestaña, el portal del fideicomiso. Ambas cuentas ya iniciadas porque nunca cierro sesión en los viajes. Demasiado arriesgado. Segunda pestaña, el sitio de servicio hipotecario para las residencias de lujo, con los documentos de aval ya guardados en marcadores. Tercera pestaña, mi cuenta de cheques, con la sección de pagos programados cargada y esperando. Puse los dedos en el trackpad y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho, algo pesado y definitivo encajando en su lugar. Esta noche termina la deuda que nunca tuve. Esta noche comienza la vida que nunca más podrán tocar. Eché un último vistazo a mis hijos durmiendo, a las luces de Cancún pintando de oro sus rostros pacíficos, y empecé a teclear. 9:46 de la noche. El reloj del portátil cambió al minuto exacto que había estado esperando. No dudé. Primera cuenta, el fideicomiso de Claudio, yo era la única titular y fideicomitente. La ley mexicana me daba acceso sin restricciones. Hice clic en liquidación total. Escribí el motivo, cambio en las circunstancias familiares. Seleccioné transferir a la cuenta de cheques del titular. Confirmé el saldo de 3.746.240 pesos y pulsé enviar. Apareció un banner verde, solicitud recibida. Fondos disponibles en 1 o 2 días hábiles. La penalización y los impuestos llegarían el próximo abril. No me importaba. Segunda cuenta, el fideicomiso de Brenda, mismo proceso, mismos derechos, mismo resultado. 3.583.740 pesos desaparecieron de su futuro y aterrizaron bajo mi control en 43 segundos. Cerré el portal y abrí el de la hipoteca de las residencias St. Regis. El documento de aval que había firmado hace 3 años seguía en mis marcadores. Descargué la última versión, la abrí en vista previa, escribí la fecha de hoy y añadí un único párrafo al final, notificación de revocación inmediata de aval. Con efecto a partir de su recepción, el avalista ya no es responsable de ninguna obligación existente o futura relacionada con el crédito número WA 55197 RM. Lo firmé con el lápiz óptico, lo exporté como PDF y lo adjunté al centro de mensajería segura del banco, dirigido al gerente de crédito senior que había conocido durante el cierre. Asunto, urgente, revocación de aval, Natalia apellido. Enviado. Marca de tiempo, 9:48 de la noche. Quedaba 1 minuto. Última pestaña, pagos programados, encontré la transferencia recurrente etiquetada como, ayuda renta Braulio.
84.000 pesos cada primero de mes desde su divorcio hace 6 años. Hice clic en el pago, me desplacé hasta cancelar todos los pagos futuros, confirmé 2 veces, luego abrí el campo de notas y escribí un nuevo pago programado para el próximo mes, 1 peso con la nota, aviso final de cortesía. Ayuda terminada. Así lo vería. Luego fui al portal de la administración de su loft en las residencias de lujo del centro de Monterrey. Todavía tenía acceso porque yo había gestionado el contrato de arrendamiento original. Descargué la plantilla de la carta de terminación anticipada de subsidio, rellené el número de la unidad, marqué la casilla, patrocinador externo retira el apoyo, la firmé electrónicamente y la envié por correo electrónico directamente a la oficina de arrendamiento y al archivo de inquilino de Braulio. Le obligarían a pagar el alquiler de mercado a partir del 1 del mes siguiente, 136.000 pesos en lugar de los 52,000 que yo había estado cubriendo. Miré el reloj. 9:49 de la noche y 14 segundos. 3 acciones, 3 vidas de resentimiento, menos de 4 minutos. Cerré todas las pestañas. No expulsé nada. No quedaba nada que expulsar. Y cerré la tapa del portátil. La habitación quedó sumida en el suave resplandor de la ciudad que se filtraba a través de las cortinas. Por primera vez desde que tenía 14 años, nadie era dueño de ninguna parte de mí. Caminé hasta el umbral del dormitorio y me apoyé en el marco. Regina se había quitado la mitad del edredón de una patada. Mateo estaba despatarrado de lado, con un pie fuera. Memoricé la escena, mi verdadera familia, a salvo, alimentada y, por fin, finalmente libre. Saqué mi teléfono del cargador, activé el modo no molestar y bloqueé todos los números que me sabía de memoria desde la infancia, Dionisio, Gloria, Braulio, el chat grupal de la familia, incluso la tía Celia, por si decidía hacer de pacificadora mañana. Luego me metí en la enorme cama entre mis hijos, todavía con mi vestido, los zapatos tirados en algún lugar de la sala de estar. Regina rodó instintivamente hacia mí y pasó un brazo por mi cintura. Mateo se acurrucó a mi otro lado sin despertarse. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando el silencioso zumbido del aire acondicionado y el suave ritmo de su respiración, y sentí cómo se rompía la última cadena. Mañana se despertarían con llamadas telefónicas a gritos y mensajes de texto frenéticos, y unas residencias que ya no podían permitirse, y fideicomisos educativos que ya no existían, y una factura de alquiler que llevaría a Braulio a la bancarrota antes del Buen Fin. Esta noche, mis hijos durmieron como si nada en el mundo pudiera volver a hacerles daño, porque nada lo haría. Cerré los ojos y, por primera vez en 22 años, me dormí sin prepararme para la siguiente exigencia. El primer rayo de sol de Cancún se coló por el hueco de las cortinas opacas y me dio en la cara. Abrí los ojos con el pelo de Regina en la boca y el pie de Mateo en mis costillas. Durante 3 segundos completos, no recordé dónde estábamos. Luego sí, y sonreí. Mi teléfono, boca abajo en la mesita de noche, vibraba hasta casi caerse del borde. Me estiré y le di la vuelta, 97 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto nuevos, todos de los mismos 4 números que había bloqueado anoche. Lo dejé en silencio. El servicio de habitaciones llegó a las 8 en punto, hot cakes con carita feliz, tocino extra, choco milk en botellas de cristal. Los niños comieron en el suelo en pijama mientras veían dibujos animados. Yo bebí café y observé cómo la ciudad se despertaba 38 pisos más abajo. A las 8:17, cayó la primera ficha de dominó oficial, un correo electrónico del Colegio Americano de Monterrey. Asunto en rojo y negrita, urgente, saldo pendiente, Claudio y Brenda apellido. 768.420 pesos a pagar en su totalidad en un plazo de 10 días naturales, o ambos estudiantes serían dados de baja inmediatamente. Sin plan de pago, sin excepciones. La oficina de finanzas ya había intentado hacer el cargo en la cuenta corriente vinculada que yo usaba para financiar todo. La respuesta fue, fondos insuficientes. Por supuesto que sí. Había movido cada peso anoche. Reenvié el correo electrónico a la papelera y seguí bebiendo café. A las 8:34, mi teléfono sonó desde un número desconocido de Quintana Roo. Respondí en altavoz mientras untaba mantequilla en el segundo hot cake de Regina. Un hombre educado pero firme del banco se presentó como vicepresidente senior de créditos hipotecarios de alto valor.
Llamaba al señor Dionisio apellido en relación con las residencias de la Riviera Maya. El aval personal había sido retirado con efecto inmediato. Se requería un nuevo avalista cualificado o la liquidación total en un plazo de 90 días, o se iniciarían los procedimientos de ejecución hipotecaria. Él lamentaba mucho las molestias. No dije nada. Los niños ni siquiera levantaron la vista de sus dibujos animados. A las 8:49, sonó el teléfono de la suite, el que está cableado a la pared y que solo usa el personal del hotel. La recepción se disculpó profusamente. Un huésped llamado Braulio apellido estaba en el vestíbulo del ascensor privado causando disturbios y negándose a irse. La seguridad ya lo había escoltado fuera una vez a las 7 de la mañana. Había vuelto, más ruidoso. ¿Quería que involucraran a la policía? Les dije, sí, por favor, y gracias por la discreción. 2 minutos después, oí gritos ahogados a través de la puerta, luego el timbre del ascensor, y después silencio. A las 9:12, el teléfono de la suite volvió a sonar. Esta vez era Gloria, de alguna manera la operadora le pasó la llamada antes de que se dieran cuenta de quién era. Su voz se quebraba entre lágrimas y rabia. Natalia, contesta el maldito teléfono. ¿Crees que puedes destruir el patrimonio de tu padre de la noche a la mañana? ¿Crees que no te demandaremos por cada peso? No eras nada cuando te acogimos. ¿Nada? La dejé gritar hasta que la línea se cortó. Los niños nunca se dieron cuenta. A las 9:27, un número nuevo que no reconocí iluminó la pantalla. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero algo me hizo responder. Natalia, soy la tía Celia, la única persona en toda esa familia que alguna vez me había deslizado un billete para gasolina cuando Gloria no miraba, la única que me enviaba un mensaje de «Feliz cumpleaños», cada año sin falta. Vi los vídeos, dijo en voz baja. 3 invitados diferentes los publicaron anoche. Toda la sala escuchó lo que mi hermana les dijo a tus bebés. Permanecí en silencio. Acabo de transferirte los últimos 400.000 que estaba ahorrando para el crucero del 60º cumpleaños de Gloria directamente por SPI, continuó. Y he bloqueado su número. Se acabó el financiar su crueldad. Cuida de esos niños y cuídate tú. Colgó antes de que pudiera darle las gracias. Dejé el teléfono, caminé hacia la ventana y abrí las cortinas por completo. El sol del Caribe inundó la suite, tiñéndolo todo de dorado. Regina corrió y apoyó su mano pegajosa de miel de maple en el cristal. Mami, ¿podemos ir a la playa hoy? Me arrodillé, le limpié los dedos con una servilleta y le besé la coronilla. Cariño, hoy podemos hacer lo que queramos. Y por primera vez en toda mi vida, lo decía en serio. 10 meses después de ese desastre del 75º cumpleaños, las consecuencias se habían asentado en algo tranquilo e irreversible. Dionisio y Gloria perdieron las residencias de la Riviera Maya por ejecución hipotecaria a principios de primavera. El banco las remató por 40 millones por debajo del precio de venta. Invirtieron cada céntimo de la venta forzosa de la casa de Fuentes del Valle en la brecha hipotecaria restante y aún así no fue suficiente. Los camiones de mudanza se llevaron los últimos de sus muebles mientras los vecinos fingían no mirar desde detrás de las cortinas. Braulio no cumplió con el plazo final de la colegiatura en el colegio americano. La escuela expulsó a Claudio y Brenda la misma semana que su casero cambió las cerraduras del loft en Monterrey. 2 meses después, el Tribunal de Familia del Estado otorgó la custodia total temporal a su exesposa porque no podía demostrar una vivienda estable. Se mudó a un estudio encima de un bar en el barrio antiguo y dejó de responder por completo en el chat grupal de la familia. Yo presenté la documentación en el estado de Querétaro, la semana que cerramos la compra de nuestra nueva casa de 4 recámaras en una zona residencial de Juriquilla. El nuevo nombre legal de Regina se convirtió en Regina Gracia Cárdenas. Mateo se convirtió en Mateo Santiago Cárdenas. Mi nombre también volvió a ser el que mi verdadera madre me dio. El juez firmó la orden sin pestañear. Me costó 8.000 pesos y una tarde. Había aceptado el puesto de nivel directivo en la sede de la empresa de tecnología financiera en Querétaro 6 semanas después de que nos fuéramos de Cancún. Solo la bonificación por firmar reemplazó todo lo que les había dado, y el salario era un 42% más alto que en Monterrey. Compramos la casa con un 20% de enganche, sin avalistas, sin favores, sin ataduras.
En la fecha exacta en que Dionisio cumplió 76 años, 9 personas se presentaron a su cena de cumpleaños en un restaurante de carnes de cadena junto a la carretera 57. Sin salón privado, sin centros de mesa florales, sin champán más antiguo que los nietos que ya no estaban invitados. Solo menús de papel, sillas para bebés de plástico y el bajo murmullo de familias de viernes por la noche que no tenían ni idea de quiénes eran. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al sur, nuestra nueva cocina olía a pastel de vainilla y betún de mantequilla. Regina llevaba la corona de cumpleaños brillante que había suplicado en Liverpool. Mateo estaba a cargo de las chispas de colores y se tomó el trabajo en serio. Cantamos desafinados, tomamos 100 fotos borrosas y comimos en platos de verdad con comida de verdad que nadie tuvo que ganarse. Regina lamió el betún de su pulgar, me miró con esos enormes ojos marrones y dijo la frase que llevaré conmigo el resto de mi vida. Mami, nunca más tendré que sentarme en la mesa del plato vacío, ¿verdad? Me arrodillé para estar a su altura, le aparté un rizo de la frente y respondí de la única manera que podía. Nunca más, cariño. De ahora en adelante, te sientas donde quieras, con quien te quiera lo suficiente como para asegurarse de que tu plato esté lleno primero. Ese es todo el sentido de esta historia. No le debes a la gente que te hirió una vida de pagos solo porque una vez te alimentaron, te vistieron o te llamaron familia. La gratitud tiene fecha de caducidad. En el momento en que utilizan el pasado como un arma para matar de hambre tu futuro, la deuda queda saldada. La verdadera familia es la que nunca te hace demostrar que perteneces. El amor verdadero nunca lleva las cuentas. La verdadera pertenencia nunca viene con una etiqueta de precio. Si estás viendo esto y todavía estás pagando una cuenta que nunca aceptaste, todavía haciéndote más pequeño para caber en una mesa que te deja con hambre, todavía esperando a que la gente que nunca te verá finalmente te vea, escúchame, cierra las cuentas. Retira los avales. Cambia las cerraduras. Cambia los nombres si es necesario. Tus hijos están observando cómo les enseñas a ser tratados. Elige la mesa donde todos comen. Elige la familia que te elige a ti. Nosotros lo hicimos. Y 10 meses después, nunca hemos sido más felices. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.